Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, soy Carlos Hernández Espinosa y a continuación, junto a mi compañero Irvin Arón, vamos a presentarles un video tutorial explicando los conceptos que hemos aprendido para graficar tanto en JavaScript como en SVG. Bueno, principalmente yo me encargaré de la parte de JavaScript y mi compañero de la de SVG. Dentro de los temas que se van a tocar se encuentran lo que viene siendo las líneas tanto rectas como curvas, las figuras geométricas, los colores y los degradados, también se encuentran las transformaciones y las curvas de Bézier. Bueno, para comenzar en mi caso, nos encontramos con este archivo HTML. Este nos permitirá dibujar en dos dimensiones mediante un contexto gráfico. Todo el dibujo se hará con JavaScript puro. Ya tengo preparado una estructura HTML sencilla, que es esta, que se encargará de ir ejecutando un archivo de JavaScript distinto para cada tema. Así va a ser más fácil que nos podamos enfocar en cada tema, bueno, en cada concepto por separado. Muy bien, para comenzar vamos a hablar sobre el tema de las líneas. Bueno, para dibujar una línea recta en Canvas debemos, una forma interesante de verlo sería imaginar un lápiz que se mueve sobre el papel. Primero levantamos el lápiz y lo colocamos en un punto inicial, que sería el Move To, y luego trazamos una recta hacia otra coordenada. Ese sería el line to. Lo curioso es que podemos encadenar varios line to, como por ejemplo aquí hay otro. Y si queremos cerrar la figura uniendo el último punto con el primero, usamos lo que viene siendo un close path. Y bueno, todo esto debe ir entre un behind path y un stroke. Esto para que se dibuje el trazo y ya cuando se tratan de propiedades como el color y el grosor, estos se definen con un stroke style y un line white. Bueno, en el caso de las curvas que no son de Bézier, pero que son como que más básicas, se dibuja con el arc. Este tiene los parámetros de coordenada del centro, radio, ángulo de inicio, ángulo final, todo esto en radianes, y un valor booleano que se encarga de indicar si se dibuja en sentido antihorario. Ahora ya con una explicación, ahora voy a explicar todo esto, pero ya más como que pegó el código. Por ejemplo, aquí tenemos que comenzamos con el punto de inicio en 50-50. Luego trazamos una línea hasta 150 con 50. Y para finalizar, otra de 100 hasta 150. Aquí es donde entra el close path, que se encarga de unir este último punto con el del inicio, que es de 50-50. Esto formando un triángulo. Ahora, aquí más abajo tenemos lo que viene siendo el stroke style. Este se encarga de asignar el color, que en este caso sería de color azul, y el line white, que se encarga de asignar el grosor de la línea. Ahora más abajo tenemos lo que viene siendo la curva. Bueno, esto más que nada ajá, se encarga de dibujar la curva, que esta tiene las medidas de 280 con 200, con un radio de 80 desde cero, esto en radianes, que sería como el extremo derecho hasta pi en radianes, que sería el extremo izquierdo. El false lo que hace es indicar el sentido horario, en realidad, que es más que nada un sentido por defecto, y así obtenemos una forma de media luna. Y también cuenta con su respectivo stroke style, que sería de color rojo, y también un line white de 3. Ahora, para que esto funcione, lo que hacemos es colocar el nombre del archivo de JavaScript en esta parte del código, y ya aquí en el navegador se nos mostraría el resultado, que sería este. Como podemos observar, aquí se encuentra el primero, el de la línea recta, que forma un triángulo, y el segundo, que es la línea curva, que forma una especie de media luna o arco. Muy bien, a continuación vamos a explicar el tema de las figuras. Bueno, en el caso de, bueno, más que nada la teoría, Canvas ofrece métodos directos para la creación de rectángulos. Y por ejemplo, en este caso sería el file rect, con las propiedades de X, Y, ancho y alto.
Esto se encarga de pintar un rectángulo relleno y en este caso el Stroke Rect se encarga de únicamente trazar el borde. Para los óvalos o elipses tenemos el método elipse dentro de un camino, especificando más que nada el centro, los radios y los ángulos. En el caso de los polígonos, ya sea regulares o irregulares, se construyen calculando las coordenadas de cada vértice con trigonometría y uniéndolos con los line to. Al cerrar el camino con lo que viene siendo el close path, aplicamos un fill y un stroke para finalmente obtener la figura. Ahora ya una explicación más que nada directamente centrada en este código sería más que nada primero el rectángulo que tendrá un relleno de color naranja. El segundo que igual será un rectángulo pero únicamente será con un borde de color un rojo más oscuro. Estos dos se encuentran en posiciones completamente distintas. Para lo que viene siendo el elipse, se crea un óvalo centrado en las coordenadas de 280 con 100, con un radio horizontal de 60, uno vertical de 40, no cuenta con rotación, y desde 0 hasta pi, desde 0 hasta 2pi, que se encarga que es más que nada para crear un círculo completo. Luego, con el File Strike, lo rellenamos de un color verde claro. Y con el Stroke Style le damos un borde de color un verde normal, pero como el relleno es como que claro, se va a ver como que más oscuro, por así decirlo. Ahora, para el caso del polígono, en este caso nos encargamos de calcular el ángulo de cada vértice restando pi sobre 2 para que el primer vértice quede arriba con coseno y seno. Obtenemos las coordenadas. Luego movemos el lápiz al primer vértice y luego lo unimos con los demás, con los line to. Luego, al finalizar con el close path, se cierra la figura. Luego ya aquí con el file style y el stroke style nos encargamos de dar un relleno y un trazo de cierto color, que sería más que nada como que un púrpura. Ahora vamos a visualizar esto en el programa, bueno, en el archivo de HTML. Cambiamos esto por figuras. Ahora lo guardamos y vamos al navegador. Y aquí ya se encuentra nuestro, bueno, visualizado en el archivo HTML, las figuras. Aquí tenemos el naranja que es nada más el relleno, el borde del rectángulo que es un color rojo oscuro, el óvalo con el color claro y el verde normal en el caso del borde, y el polígono, que en este caso sería un hexágono. Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto al tema de figuras. Muy bien, a continuación vamos a tocar el tema de los colores y los degradados. Bueno, para comenzar, más que nada vamos a hablar de propiedades como lo viene siendo el file style y el stroke style, que aceptan distintos formatos de color, ya sean nombres predefinidos como, por ejemplo, serían tomato, hexadecimales como este, también de RGB y RGBA con transparencia. Además, podemos crear degradados lineales y radiales con el comando de create linear gradient, que sería este, con las propiedades de x1, y1, x2 y y2. Y a este degradador le agregamos más que nada paradas de color con el add color stop, con las propiedades de posición y color, donde la posición va de 0 a 1 y luego asignamos ese degradado a un file style o un stroke style y pintamos. Ahora ya más a fondo en la explicación en cuanto al código, tenemos por ejemplo esta parte en la que vamos a presentar unos rectángulos con rellenos de un relleno amarillo y un borde de color carmesí. En el caso del degradado lineal, vamos a hacerlo desde la coordenada 200 con 120
hasta la 300, hasta la 300 con 200 y en el inicio más que nada va a ser de color cian. Ajá, aquí está no lo había encontrado ahorita. Ajá, va a iniciar desde el 200 con 120 hasta el 370 con 200. Primero en el inicio será de un color cian y conforme vaya pasando llega hacia el otro lado de la coordenada, que es la coordenada final, se va a poner más de un color azul marino. Asignamos este degradado como relleno y dibujamos el rectángulo. Finalmente también colocamos como que un pequeño texto para identificar las secciones y bueno, a continuación vamos a ver cómo se ve. Cambiamos este por colores, le damos en guardar y aquí podemos visualizar pues lo anterior. Aquí se encuentran más que nada los colores ya en un estado más sólido. Y aquí ya sería el que estuvimos viendo ahorita, que sería el degradado. Y bueno, esto sería todo en cuanto al tema de colores y degradados. Muy bien, ahora a continuación vamos a hablar sobre el tema de las transformaciones. Bueno, para comenzar, más que nada vamos a tocar la teoría, que es que en caso de Canvas modifican el sistema de coordenadas por completo, esto aplicado a las transformaciones. Estas son acumulativas y se aplican en orden inverso, por así decirlo, al que las escribimos. Para que no afecte a otros dibujos, usamos la que viene siendo el save y el restore, que es este de acá. Ajá. Ahora, para la traslación, usamos el translate, que usa el de X y el de Y para desplazar desde el origen. Ahora, para la rotación usamos el rotate, que dentro de sus parámetros está el ángulo en radianes. Este pues se encarga de girar alrededor del origen actual. Y está el escalado, que es con el scale de Sx y Sy. Este multiplica las coordenadas. Uno sería un tamaño normal, 2 sería que lo duplica y 0.5 lo reduciría a la mitad. Al cambiar el orden típico es primero, bueno, al combinar todos estos, el orden típico es más que nada primero se escala, luego se rota y por último se traslada, aunque en este código se escribe un poco al revés, pero es más que nada por cómo se compone. Ahora ya explicando más a fondo por lo que viene siendo el código, primero nos encargamos de dibujar un rectángulo de color gris claro, esto para ver la posición original. Como podemos ver aquí se encuentra el rectángulo y más abajo tenemos lo que viene siendo las rotaciones, lo que viene siendo el save, donde nos encargamos de trasladar el origen del centro, que es de 200 por 200, luego rotamos 30 grados que viene siendo pi sobre 6 en radianes, y luego escalamos por 1.8 en X, lo que va a hacer que el rectángulo se vea más ancho, y 0.7 en Y, lo que va a hacer que se vea como que más bajito, más chiquito. Y después dibujamos el rectángulo en el centro del nuevo origen, que vendría siendo este. Como el origen ahora está en 200, en 200 con 200, al dibujar el rectángulo desde menos 50 y menos 25 con ancho de 100 y alto de 50, su centro queda justo en el origen y el rectángulo aparece transformado, bueno, cuando se visualice ya en el HTML, eh, ya va a tener los tres, la traslación, la rotación y el escalado. Y en este caso con Restore volvemos al estado inicial para que los siguientes dibujos no se vean afectados. Bueno, a continuación vamos a visualizar todo esto ya pues hecho en la página. Transformaciones, guardamos y visualizamos. Y aquí se encuentra.
Este es pues, el rectángulo original, el primero que se hizo, el que era gris claro. Y ya este es pues el rectángulo con todas las transformaciones que mencionó la traslación. Como podemos ver, se trasladó más al centro, se rotó los 30 grados y se escaló pues el 1.8, que lo hizo pues más larguito, casi el doble, y el 0.7 que lo hizo pues más bajito. Y bueno, esto sería todo en cuanto al tema de transformaciones. Muy bien, ya para finalizar, vamos a hablar sobre el tema de las curvas de Bézier. Aquí tenemos nuestro código, pero antes de ir al código como tal, más sería mejor hablar sobre la teoría. Bueno, en este caso las curvas de Bézier son curvas suaves definidas por puntos de control. En el caso de Canvas, soporta dos tipos. Una de ellas es la cuadrática, que se hace con el Quadratic Curve Tool, con las propiedades de CPX y CPY, X y Y. Estas tienen un único punto de control y la curva se traza desde el punto actual del camino hasta X y Y, siendo atraídas por el punto de CPX y CPY. El segundo serían las curvas cuadráticas, que se hace con el Bézier Curve Tool, que sería este. En este se usan dos puntos de control, lo que permite que se puedan hacer, bueno, más que nada curvas más complejas, por así decirlo. Estas curvas son fundamentales en diseño vectorial y animación. Y bueno, ya pasando directamente a la explicación del código como tal, iniciamos aquí principalmente con el punto de inicio, que sería en las coordenadas 50 con 300. El punto de control se encuentra en 200 con 50 y el punto final sería en 350 con 300. La curva se siente atraída por el punto de control y esta hace que vuelva a bajar. Para visualizar el punto de control, pusimos un círculo de color rojo. También la línea se le dio un color como de un naranja oscuro, por así decirlo. Ahora, en cuanto a la curva cuadrática, esta comienza igual en 50 con 50. Los dos puntos de control son el de 100 con 200 y el de 300 con -50. El punto final vendría siendo el de 350 con 250. Y esto, bueno, la forma en la que fueron colocados los puntos de control hace que la curva se tuerce siguiendo la influencia de ambos controles. Dibujamos puntos azules en cada control para que se pueda entender su efecto. Ahora procederemos a colocarlo en el HTML. Guardamos y aquí ya podemos visualizarlo en el navegador. Bueno, como pueden observar, este primero sería el primero que hicimos, que sería el, el cuadrático. La cuadrática, ya que este cuenta únicamente con un punto de control y es como que más sencilla. Mientras que esta sería la cúbica y como se ha mencionado anteriormente, debido a que cuenta con dos puntos de control, se pueden hacer unas curvas más complejas y puedes darle más variedad. Ahora, en cuanto a todos los fundamentos de graficación que hemos ido viendo, como los que serían los de las líneas, figuras, colores, transformaciones y curvas de Bézier, con todos estos elementos se pueden construir prácticamente cualquier gráfico 2D. Pero para esto se tiene que recordar que se pueden combinar todas estas técnicas en un mismo script y crear composiciones más complejas. Ya sería solamente cuestión de experimentar. Y bueno, esto sería más que nada todo de mi parte. Gracias por su atención y los dejo con mi compañero Aaron. ¿Qué tal? En el día de hoy voy a presentarles un video tutorial explicando cómo crear gráficos en SVG. Para empezar, ¿qué significa SVG? SVG significa Scalable Set Vectors Graphics, o en español, gráficos vectoriales escalables. La ventaja de VSG
es que los gráficos no pierden calidad aunque aumentemos el tamaño. Durante este video vamos a aprender desde cero cómo crear figuras, agregar colores, aplicar transformaciones y a usar las curvas de Bézier. Para empezar, tenemos un código en pantalla que es la estructura principal de VSG. Algo que mencioné importante es que VSG se grafica en HTML. Además de esto, también construiremos una escena completa paso a paso para entender cómo funcionan los gráficos en SVG en la práctica. En sí, como pueden observar, tenemos la estructura HTML y la estructura de SVG. Pero ¿qué es? En sí, ¿qué es SVG? Pues sí, SVG funciona mediante etiquetas XML dentro de HTML. Todo lo que dibujaremos irá dentro de la etiqueta SVG. En esta parte de acá logran observar que tenemos la etiqueta SVG que está abierta con su contenido y cerrada. Todo dentro de un body manejado en HTML. También en esta parte de acá del SVG definimos el ancho y el alto del área de nuestro dibujo. También definimos un color, en este caso definimos el color negro mediante las siglas RGB. Y también agregaremos un borde. El borde que está acá está diseñado para poder visualizar el espacio en donde aparecen las figuras. Algo importante que mencionar en SVG es que trabajamos con coordenadas. Las coordenadas en esta parte serán la orientación en la que se harán nuestros dibujos, donde graficaremos. El punto 00 siempre se encuentra en la esquina superior derecha. A continuación vamos a ejecutar el código. Es un código bastante sencillo, bastante práctico, en el que se dibuja un borde. Este borde será nuestro lienzo para la graficación de los demás temas. En este caso vamos a proceder a graficarlo completamente y a correr el programa. Una vez ejecutado el programa, como pueden observar acá, tenemos un borde con las siguientes dimensiones. Son 800 por 500. En este caso nuestro borde está graficando un rectángulo de 800 por 500 y de color negro, que es el que definimos. En esta parte de acá será nuestro lienzo y que se observe que en la parte superior izquierda, en este apartado de acá, donde está el mouse, estas son las coordenadas 00. A partir de ahí hacia abajo se irán graficando en las coordenadas X y Y. Con esta parte entenderemos lo que es SVG, cómo graficamos y cómo funciona usando etiquetas XML en HTML. Bien, ahora para continuar vamos a hablar del tema de líneas rectas y curvas. En este apartado les voy a explicar cómo graficar una línea recta con SVG. Ya les mencioné que estamos graficando un lienzo, ya tenemos el lienzo de color negro. Ahora vamos a proceder a graficar una línea recta. ¿Cómo graficaremos una línea recta? Usando el comando line de la etiqueta XML. La etiqueta XML es tal cual, line. Abrimos la etiqueta y definimos line. Y acá viene lo importante, estamos hablando de coordenadas. Las coordenadas de X1, X2, Y1 y Y2. Vamos a definir nuestra coordenada, nuestra variable X1. ¿Dónde queremos que empiece la línea? Vamos a definir que queremos que empiece en el píxel 50 con X1. Por ende, al ser una línea recta y hablando que estamos en una línea horizontal, X1 y Y1 tendrán exactamente las mismas coordenadas, los mismos valores. Aquí es donde empieza a cambiar. Queremos que sea una línea recta, entonces la variable X2 tiene que ser mayor a X1. En este caso, X2 vamos a definirla como una línea de 300 píxeles. Y Y2, al ser una línea recta, tiene que mantenerse al margen, por lo tanto tendrá que coincidir con los valores de X1 y Y1. Aquí olvidé ponerle Y1. Y definimos el valor de Y2, que tendrá 50 también. Ahora vamos a definir el color de la línea. ¿Con qué comando? ¿Con qué etiqueta? Con la etiqueta stroke. La etiqueta stroke nos permitirá a nosotros elegir el color de la línea. En este caso yo quiero que mi línea sea color azul. Y nos falta definir el grosor de esta línea. ¿Con qué comando? Con el comando stroke -width, que en este caso es grosor en inglés. Definimos un grosor que será 5 y, muy importante, tenemos que cerrar nuestra etiqueta con diagonal
y la flechita. En este caso ya tenemos nosotros graficado o escrito el comando para graficar en SVG. Por ende, de esta forma nosotros apreciaremos una línea recta cuando ejecutemos el código. La línea nos permite crear líneas rectas con las coordenadas x1 y x2 que representan el punto de inicio, y las coordenadas x2 y y2 representan el punto de final. Vamos a proceder a ejecutar el código para que aprecien lo que les estoy diciendo. Ahí está, ya tenemos acá una línea recta graficada en donde empieza en 50, 50 y termina en 50, 300, o bueno, 350 de forma ordenada. Esto nos permitirá a nosotros crear dibujos, crear formas, cuadrados de forma más manual, más práctica y de forma más sencilla. Si yo, por ejemplo, quiero que mi línea cambie de color, solamente en la parte de blue le puedo poner red, que en este caso quiero que sea roja, y de grosor quiero que sea más delgada. Entonces le pondré un 3 y procedemos a ejecutar nuevamente. Y como pueden observar, y ahora ya es de color rojo y es un grosor más delgado. De esta forma ya pueden entender cómo graficar líneas en SVG con HTML. Esto es muy importante, ya que las líneas no solamente son para exclusivamente líneas rectas. Pueden crear figuras, pueden dejarse llevar y probar a diferentes formas. Con esto concluye la parte de las líneas. A continuación les presentaré también las curvas. Ahora veremos las curvas cuadráticas, o en este caso las curvas básicas, usando el comando pat, en este caso la etiqueta pat. Ya les había explicado lo de las líneas rectas, ahora tocan las curvas. En este caso pat es la curva, la etiqueta esencial y una de las más importantes en SVG. Nos permite a nosotros crear formas complejas. Pero ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo hacemos el código? Abrimos la etiqueta y usamos la etiqueta pat. En este caso, pat tiene bastantes instrucciones. Tenemos la instrucción D, que en este caso es de datos. La variable D significa datos. Y debemos definir un punto inicial, que en este caso M. ¿Qué es M? M representa el mover el punto o mover el lápiz virtual. En este caso, M será nuestro lápiz virtual en el cual graficará la curva. Definimos unas variables para M, que será el punto inicial. En este caso queremos que empiece en 100 y 200 para no interrumpir con la línea de arriba, la línea recta que hicimos previamente. Y ahora definimos la curva cuadrática, que en este caso representada como Q. Q depende de 4 coordenadas. En este caso, las dos primeras, que serán 200 y 50, que estas dos actuarán como un imán. En estas coordenadas será donde nosotros realizaremos la curva, o donde apreciaremos el pico de la curva, es decir, la onda, que será la deformación de nuestra línea, y las coordenadas finales, que en este caso serán 300 y 200. Acá será el punto final de nuestra curva. Para proseguir con esto debemos hacer lo mismo que arriba, definir un color de línea. En este caso igual usamos el comando stroke y definimos un color. Como arriba tenemos rojo, aquí lo dejamos como azul. Y igualmente el comando fill, que en este caso es para el relleno de nuestra curva, y lo dejaremos como transparente para que no afecte con nada de nuestro fondo. Transparente. Y finalmente nuestro grosor, el grosor de la línea, que en este caso será con la etiqueta stroke diagonal guión width, y definimos un grosor, lo dejaremos como 4 y finalmente cerramos la etiqueta. Con este comando de pat nos permitirá a nosotros mover todas las líneas rectas y crearles como un imán. Este imán será el que se encarga de alzar la línea y darle el efecto de la curva. Es importante que definamos que este imán es designado por Q, porque las Q maneja 4 coordenadas. Las dos primeras se encargan de hacer la curva y las dos últimas son las que donde terminará nuestra curva, o al menos será el punto final de la línea recta. Vamos a proceder a ejecutar el código para que logren apreciar lo siguiente. Ahí está. Ahora tenemos acá una línea recta y una línea curva. Nuestro punto inicial, que definimos como 100-200, está acá. Nuestra curva, nuestro pico máximo, se realiza en 250 y nuestro punto final está realizándose en 320.
300 y 200. Esta será la curva de Bézier o la curva básica en SVG. Con esto ya pueden graficar ustedes y hacer figuras como deseen. Pueden hacer óvalos, pueden hacer montañas. En un caso práctico más complejo, pueden darle colores, rellenos. Pueden hacer lo que ustedes quieran dependiendo las limitaciones que tengan con su creatividad y las ideas de los comandos. Con esta parte terminamos el tema de curvas. Vamos a proceder con los siguientes temas. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte, que es la de los rectángulos, óvalos y polígonos. En esta parte vamos a agilizar un poco las cosas, ya que tiene una lógica parecida a los anteriores y no queremos que el video sea eterno. Por ende, vamos a hablar de los tres temas juntos y voy a explicarles poco a poco el código para que se den una idea de cómo funciona. Como pueden apreciar, a diferencia de la parte anterior, ya están acá escritos los códigos correspondientes a las etiquetas. En este caso les explicaré cada etiqueta, su lógica y les mostraré cómo se ve cuando se ejecuta el código. Para los rectángulos, principalmente utilizamos la etiqueta rec, que es la abreviatura de rectángulo, y definimos su posición. Yo en este caso le definí que el valor de x, donde empieza el rectángulo, va a ser en los 350 y el valor de y va a ser en 50. Su grosor va a ser de 100 y su grosor va a ser de 200 y su altura va a ser de 100, y esta será una figura rellena. En este caso no será simplemente un rectángulo vacío, queremos que tenga un color de fondo, un color de relleno. Yo definí que en este caso su relleno será de color naranja. Y para el óvalo, en este caso el óvalo no existe como tal la etiqueta óvalo o óval, sino que se define como elipse. Una elipse, en este caso definiremos su posición inicial, que en este caso es CX, y CY. La etiqueta de los óvalos elipse, CX y CY, representan el centro, donde RX y RY representan los radios horizontales y verticales. Estará en la posición 200, 300 con un radio de 100 y 50. Hay que aclarar que también, al igual que el rectángulo, será una figura rellena, en este caso de color morado. Y algo importante, para los polígonos, en este caso el polígono tiene una etiqueta literalmente llamada polígono. En este caso el polígono lleva puntos. Los puntos nos permiten crear figuras usando varios puntos. En este caso cada punto se escribe como una coordenada x y y. Y en este caso estamos creando un triángulo. Un polígono, que en este caso será el triángulo, para que posiblemente les muestre ahorita visualmente cómo se aprecia. En el caso del polígono, el triángulo, o en este caso nuestro triángulo, estamos usando las coordenadas x y y, x1 y x2 será 500 y 300, con la siguiente coordenada que serán 600, 150 y 700, 300. Cada dos coordenadas representan un punto del triángulo. En este caso sería un ángulo del triángulo, un triángulo que será de color rojo. Les procederé a correr el código para que logren apreciar lo que les estoy explicando. Bien, como pueden ver, tenemos el rectángulo, el óvalo y nuestro polígono, que en este caso será un triángulo. Cada uno estará en la posición que especificamos y del color que especificamos. Asimismo tenemos la curva cuadrática, o en este caso la curva básica, usando pad, y la línea recta. Cada uno de estos se mantiene cada uno de estos está dentro del lienzo que especificamos al inicio. Eso es muy importante. Estamos graficando dentro de un espacio, dentro de un borde. Si nuestra figura se saliera de este borde, nosotros no lo apreciaremos visualmente. Y les mostraré un ejemplo. En el caso del rectángulo, si yo le asigno acá una medida mayor a la que estamos en nuestro borde, unos 800, y le asigno acá 600, nosotros no lo veremos. No seremos capaces de visualizar nuestra figura. Como pueden ver, el rectángulo simplemente ya no está. Se graficó, sí, pero fuera del borde, fuera de los márgenes que nosotros podemos apreciar. No está dentro de nuestro margen ni tampoco en el espacio de la pantalla, porque se está saliendo de las medidas. Por eso es importante que nosotros al graficar mantengamos un espacio de trabajo definido y nos acoplemos a este espacio. Lo regresaremos a la posición que estaba de 350, por decir así, y una posición nueva será 50, en este caso 60, y entonces nuestro rectángulo aparecerá nuevamente en su posición donde estaba anteriormente.
o al menos cerca de estas. De esta forma, ustedes ya están aprendiendo la forma correcta de graficar líneas rectas, curvas básicas, polígonos, rectángulos y óvalos. Todo esto hablando en el código VSG con HTML, usando las etiquetas XML para cada uno, correspondientes para cada uno. De esta forma concluye la parte de los polígonos, rectángulos y triángulos. Bien, ahora les hablaré respecto a las transformaciones, en especial la rotación. ¿Qué es una rotación? En este caso nosotros queremos que nuestra figura, nuestro polígono, eclipse o nuestro rectángulo se rote una cantidad de grados. ¿Cómo logramos esto? Añadiendo a nuestros polígonos la etiqueta transform. La etiqueta transform más acompañada de la definición rotate nos permitirá a nosotros realizar esta acción, rotación. Y rotación está acompañada de 3 números. En este caso, el primer número siendo el más importante, porque este número define los grados que rotaremos la figura. Y los siguientes 2 números son los grados del punto inicial, que en este caso será X y Y de nuestra figura. Como pueden apreciar, tengo aquí hecho un rectángulo en la posición 550 y 550 con una altura de 100 y con un grosor de 100 y una altura de 50 y de color azul, con la etiqueta transform rotate 90 400 400. Esto indicará que esta ubicación, estas coordenadas, será la que se rotará los 90 grados. Vamos a proceder a ejecutar el código para que logren visualizarlo. Y como pueden ver, tenemos ahora un rectángulo en forma vertical, porque está a 90 grados, a partir del eje X y el eje Y. Si nosotros modificamos los ángulos y quiero que sea ahora 20 grados, realizo el cambio y ejecuto el programa, y como pueden ver, ahora nuestro rectángulo está en otra posición, inclinado 20 grados, o en este caso fue rotado 20 grados. Y esto se logra gracias a la etiqueta transform, pero no nos limitamos únicamente a rectángulos. Si yo quiero que, por ejemplo, mi triángulo también rote una cantidad de grados, lo que tengo que hacer es añadir la etiqueta transform en el polígono. En este caso nos ubicamos en el polígono y añadimos la etiqueta transform y definimos que será una rotación con las medidas de 30 grados en la posición 500,300. Esto será lo que nosotros queremos realizar. Si yo ejecuto el programa, apreciaremos como exactamente el triángulo, nuestro polígono, fue rotado 30 grados en la posición que nosotros indicamos, que son la posición 500 y 300 del primer punto de nuestro polígono. Yo quiero cambiarlo ahora, que sean 60 grados. Cerramos el programa actual y ejecutamos nuevamente. Y ahora nuestro polígono rotó otros 60 grados. Esta es la definición de la rotación en SVG. De esta forma, con la etiqueta transform rotate, nosotros podemos hacer que un polígono, una figura, una línea recta, una curva, rote la cantidad de grados que definamos, permitiéndonos realizar más figuras, realizar diferentes complejas conexiones y no solamente limitarnos a las coordenadas, porque no siempre tendremos que depender de las coordenadas, sino también de la rotación y la ubicación de estas figuras, ya que solamente depender de las coordenadas será más trabajo, será más complicado, y hay que aprovechar de forma eficiente todas las herramientas que SVG nos proporciona. Con esta parte espero que haya quedado claro el apartado de las transformaciones.